cordial bienvenida a este canal de 1000 ideas de tesis, y hoy vamos a hablar acerca de un tema, una idea de tesis relacionado a la evaluación, específicamente a la evaluación descriptiva. Y es que habiendo varios conceptos o acercamientos de evaluación, es importante saber cómo nos van a servir cada una de ellas. Por ejemplo, la evaluación descriptiva nos va a permitir evaluar habilidades matemáticas, como por ejemplo la resolución de problemas, el razonamiento matemático, la comunicación en el lenguaje matemático y el relacionar un contenido matemático con otras áreas del saber. Pero fijemos nuestra atención en una investigación que realiza Young y sus colaboradores, en donde ellos vieron cómo es que los profesores de nivel primaria ponen en escena este tipo de evaluación. Ellos en su investigación mencionan las características o los principios básicos de la evaluación descriptiva. Estos son, por ejemplo, que se evalúa el proceso de solución del problema, que se evalúa cómo los estudiantes expresan y comunican matemáticamente sus procesos de solución. Y bueno, hay que estar conscientes de que existe una respuesta correcta, pero varias aproximaciones son posibles. También que dentro de este concepto de evaluación deben presentar problemas muy cercanos a situaciones reales. Asimismo, evaluar cómo los estudiantes interpretan un problema matemáticamente y cómo lo resuelven a través de una inferencia razonable. Estos son los principios básicos de la evaluación descriptiva según estos autores. Además, en su investigación ellos concluyen que es necesario desarrollar y difundir problemas en el marco de la evaluación descriptiva de los distintos niveles y formas que se pueden utilizar en el aula y la rúbrica que puede ser útil para la mejora de la enseñanza y aprendizaje. Entonces, como ves, ¿qué puedes hacer tú en relación a este concepto de evaluación descriptiva? Pues puedes determinar continuar con esta línea de investigación, ya sea en un nivel primaria, en un nivel de secundaria, en un nivel de bachillerato o un nivel universitario, determinando un tema concreto para poder ver y analizar todo lo que está implicado en el proceso de solución de los problemas que realiza un estudiante, en este caso de un problema matemático. Te invito a que visites la página de 1000ideasdetesis.com, en donde vas a encontrar una infinidad de ideas y orientaciones para tu trabajo de tesis de investigación. Nos vemos en la siguiente emisión y gracias por estar aquí conmigo.